En un barrio humilde de Valencia, una niña curiosa soñaba con entender cómo funcionaban los ordenadores. Hoy es una de las pocas mujeres catedráticas de informática en nuestro país. Su nombre es María Engracia Gómez Requena. Nació en Malilla, un barrio al sur de Valencia. Estudió en colegios e institutos públicos y se graduó en Bachillerato de Ciencias con matrícula de honor. Desde muy joven supo que lo suyo era la informática. En 1996 se licenció en la Universidad Politécnica de Valencia y fue la mejor de su promoción. Solo 4 años después consiguió su doctorado. Todo un logro. Desde 1996 es profesora en el Departamento de Informática de Sistemas y Computadores de la Universidad Politécnica de Valencia. Se ha especializado en temas tan complejos como redes de interconexión, redes en chip, memoria de los ordenadores y planificación de aplicaciones. Es miembro del grupo de investigación GAP, ha publicado más de 90 artículos y ha dirigido 8 tesis doctorales. En 1999 vivió una experiencia clave en su vida, una estancia de investigación en Hewlett Packard, en Palo Alto, California, a miles de kilómetros, sin redes sociales, pero muy conectada con su vocación. María Engracia no solo investiga, también ha trabajado como gestora académica y ha impulsado la innovación docente en la Universidad Politécnica de Valencia. En la actualidad es la única catedrática de su departamento y una de las pocas mujeres en alcanzar este puesto. Su hermano mayor, también informático, fue una gran inspiración para ella. Hoy es ella quien inspira a nuevas generaciones. Aunque el porcentaje de mujeres en informática ha bajado del 20% en su época a un 11% hoy, su ejemplo demuestra que el talento no tiene género. Su historia nos enseña que se puede llegar lejos con esfuerzo, pasión y apoyo. Es madre de 2 hijos, investigadora incansable, docente y referente para todos nosotros. Gracias María Engracia por tu visita, tu cercanía y tu ejemplo. Gracias por enseñarnos que la informática también tiene nombre de mujer.